Gracias, Señor, y reúnete. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Oh, al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir, condenado fue, siendo justo y fiel, clavado en una cruz. Es el poder de la cruz, mi pecado Él llevó, ira y culpa cargó, soy perdonada en la cruz. Oh, aquel dolor que tu faz mostró, cargando el peso de mi mal. Velo roto en dos, se escuchó el clamor, su obra consumió. Anulaste ahí el acta contra mí, por tus dolores libre soy. Muerte derrotó, vida me otorgó, tu inefable amor. Es el poder de la cruz, mi pecado Él llevó, ira y culpa cargó, soy perdonada en la cruz. Es el poder de la cruz, mi pecado Él llevó, ira y culpa pagó, soy perdonada en la cruz. Ira y culpa pagó, soy perdonada en la cruz. ¿Hay varones de Dios esta tarde? Y varonas de Dios, ¿no? Bueno, vamos a gozarnos. Pastor Colo, venga por aquí, una mano y vamos a gozarnos. Bueno, pues buenas tardes. Siempre es una bendición estar aquí y predicar la palabra del Señor. Espero que cada uno de ustedes venga también con ese deseo, que el Señor le hable, que el Señor toque su corazón y, bueno, le mueva a tomar decisiones. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Voy a leer del versículo número 10 al versículo número 17. Síganme con su vista, yo lo voy a leer en voz alta. Después vamos a orar y vamos a empezar con la predicación de esta tarde. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 17. Dice así la Biblia. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel,
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro y pídanle al Señor: Señor, háblame en esta tarde. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en este momento por la bendición que tenemos de contar con tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos abrirla, meditarla, estudiarla, aprender de ella. Te pido que tu Santo Espíritu sea el que controle esta enseñanza y la aplique a la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que seas tú el que obres en cada uno de nosotros y nos ayudes a tomar decisiones que te honren, te glorifiquen, te agraden. Bendícenos pues, Señor, te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Quiero hablarles acerca de qué se necesita para que Dios te use. Yo me imagino que cada uno de los que estamos aquí queremos que Dios nos use. Por eso estamos aquí. Si no, no estaríamos aquí. Pero ¿qué se necesita para que Dios nos use? Vamos a estudiar aquí brevemente la vida de Ananías. Ananías fue un gran siervo de Dios, de eso no me cabe duda. Si Ananías no hubiera existido, muy probablemente no hubiéramos tenido al apóstol Pablo. La Biblia dice que él fue el instrumento que Dios utilizó para guiar al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, como se llamaba antes de ser llamado Pablo, para guiarlo, para introducirlo en los primeros pasos de su vida cristiana. Entonces, qué importante fue el papel que jugó Ananías. No se nos menciona mucho de Ananías, pero lo que la Biblia menciona ya es suficientemente importante para darnos cuenta de que efectivamente fue un hombre que Dios utilizó grandemente. Pero él tuvo ciertas características que cada uno de nosotros tenemos que imitar si queremos que Dios nos use. Y Dios quiere usarnos. Y Dios puede usar a cualquier persona. El problema no es Dios, ni el problema es la obra de Dios. El problema somos nosotros. Siempre Dios está más que dispuesto. La Biblia dice una y otra vez que Dios está buscando quien quiera servirle, quien quiera pararse en la brecha, quien quiera interceder por este mundo. El problema, repito, no es Dios, ni es la obra de Dios, ni siquiera es la gente inconversa. Lo que hace falta es personas que quieran servir a Dios, que quieran ser usadas por el Señor. Eso es lo que hace falta. Porque si hay personas que quieren ser utilizadas por el Señor, Dios puede usarles grandemente. Dios no ha perdido su poder. Dios sigue siendo un Dios todopoderoso. Dios puede quebrantar el corazón de la persona más dura. Y aquí está el ejemplo de Saulo de Tarso, un hombre que perseguía a los cristianos, un hombre que quería acabar con el nombre de Cristo, pero no pudo. Dios tuvo que humillarlo, Dios tuvo que avergonzarlo para que él entendiera que estaba dando cosas contra el aguijón. Pero, repito, el papel que jugó Ananías es un papel sumamente vital, esencial en la obra de Dios. Si no hay personas como Ananías, Dios no va a poder hacer lo que Él quiere. Él quiere utilizarnos grandemente, poderosamente. El problema, repito, no es Dios, el problema somos nosotros. Así es. Ahora, ¿qué es lo que encontramos en Ananías? Miren otra vez lo que dice el versículo número 10. Estamos en Hechos capítulo 9. No lo pierdan, ahí vamos a estar estudiando esta tarde la palabra de Dios. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. La primera característica que encuentro en la vida de Ananías es que Ananías era un hombre humilde. Un hombre humilde. No se puso a discutir con Dios, no se puso a pelear con Dios, no se puso
a ponerle trabas al Señor. Simple y sencillamente Dios le habló y él dijo, heme aquí, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y saben, hermanos, que eso es humildad. No vamos a ser obedientes al Señor, y vamos a verlo más adelantito, pero quiero que vayan al libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Mire lo que dice la Biblia, hablando precisamente de la humildad. Dice aquí la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, la palabra sentir ahí no está hablando de una emoción, está hablando de un pensamiento. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Dice el apóstol Pablo que nosotros debemos de armarnos con ese pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Cristo, Dios, dice la Biblia que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Él siendo Dios no dijo, no, yo no me puedo humillar, yo no me puedo rebajar, yo no me puedo hacer un ser humano. ¿Cómo? Y luego peor, que el ser humano, mis criaturas me maltraten, me escupan, me azoten, me maldigan y me maten. Yo no puedo permitir eso. Dice la Biblia que Jesús no pensó de esa manera. Si él hubiera pensado de esa manera, jamás hubiera venido a este planeta. Él se armó de ese pensamiento. A pesar de que soy Dios, necesito hacerme hombre. ¿Para qué? Para poder redimir a la raza humana. Si no me hago hombre, entonces no puedo pagar por los pecados de la raza humana. Tengo que hacerme hombre, tengo que vivir como un ser humano, tengo que permitir que me maltraten, que me insulten, que me humillen, que me avergüencen. Tengo que permitirlo. Y dice Pablo que nosotros debemos de armarnos de ese pensamiento. Por eso empieza este párrafo diciendo, haya ese sentir. Amén. Que hubo en Cristo Jesús. Ese pensamiento. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Exactamente ese, que nosotros nos sentimos muy grandes, muy dignos, muy autosuficientes como para ser humillados. Por eso no servimos a Dios. La verdad es que si algo impide que nosotros seamos útiles en la obra de Dios, es nuestro orgullo, es nuestra autosuficiencia, es nuestra naturaleza carnal, pecaminosa. Eso es lo que impide. Dios quiere utilizarnos, pero ¿por qué no somos usados? ¿Por qué los cristianos en general no salen a ganar almas? Ay, yo salir a ganar almas, tocar puertas, que me insulten, que me ofendan, que me rechacen, que me menosprecien, que me critiquen, que me avergüencen. No, yo no. Yo tengo mi dignidad. Ese es el gran problema de los cristianos. Y repito, hermanos, si nosotros estamos aquí es porque queremos servir al Señor. Amén. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que humillarnos, Amén. humillarnos a nosotros mismos. Amén. Si nosotros no estamos dispuestos a crucificar nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana, no vamos a servir para nada, absolutamente para nada, para nada. Hay tantas personas, tantos cristianos que tienen talentos, tienen habilidades, tienen posibilidades de ser útiles en la obra de Dios, pero ¿qué es lo que frena ese uso que Dios pudiera hacer de ellos? Precisamente su orgullo, porque no tienen ese pensamiento, no quieren despojarse de sí mismos, no quieren crucificar su vieja naturaleza, quieren seguir viviendo su vida como si fueran personas comunes y corrientes, y no es así, hermanos. Somos cristianos, queremos ser útiles en la obra de Dios. Esa es la razón de por qué Ananías, inmediatamente que el Señor le habló, él dijo,
Señor, Amén. lo que tú mandes voy a hacer. Amén. Es así con nosotros, Oh, Señor. es así contigo, Para mí no. es así con usted. Conmigo no. Miren lo que dice en el libro de Santiago, hablando del mismo asunto de la humildad. Santiago capítulo 4, versículo número 6. Santiago capítulo 4, versículo número 6. Dice la Biblia, pero Él da, hablando de Dios, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a quien. A los humildes. ¿Qué quiere decir la palabra gracia? La palabra gracia quiere decir un favor no merecido. Eso es lo que quiere decir. Una definición breve es eso. Un favor no merecido. Dios quiere darnos su gracia y necesitamos su gracia. Amén. ¿Quién no necesita un favor de Dios? Amén. La verdad es que por el favor de Dios es que estamos aquí. Amén. Todos los días. Si no tuviéramos el favor de Dios, la misericordia de Dios, ya hubiéramos muerto y ya estuviéramos ardiendo en el infierno. Pero es la gracia de Dios Amén. la que nos alcanzó, nos rescató, nos salvó. Amén. Vamos a la presencia de Dios por la gracia de Dios, Amén. no porque lo merezcamos. Ninguno de los que estamos aquí merecemos la gracia de Dios, ni la misericordia de Dios, menos ir a la presencia de Dios. Así es. No merecemos eso. Así es. Lo que merecemos, repito, es arder eternamente en el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Pero Él da mayor gracia. Amén. ¿A quién da mayor gracia? A los humildes. Amén. A los humildes. Amén. Él muestra su favor, su misericordia, su bondad con los humildes, con los orgullosos. No. Dice allí, Dios resiste. Y esa palabra literalmente quiere decir pelea. Dios pelea con los orgullosos, con los soberbios. Él nos humilla, Él nos avergüenza, Él nos hace vernos como somos. Si en verdad queremos ser usados por Dios. Mire, Dios humilló a Saulo de Tarso. Imagínense, para ese hombre, siendo miembro del Sanedrín, siendo un hombre respetado en Jerusalén por los judíos, un hombre importante, un hombre preparado, y de repente ir con un grupo de personas y terminar en el piso, allí en la arena del desierto, habiendo sido derribado por una luz, y allí humillado y avergonzado delante de todo el mundo. Él tuvo que reconocer que estaba peleando con alguien superior a él, y él lo reconoció. Así es. Y a propósito, esa fue la razón de por qué Dios usó tan grandemente a Saulo de Tarso. Pero dice la Biblia aquí que Dios resiste a los soberbios. Dios pelea con los soberbios. Por eso sigue diciendo allí en el versículo número 7, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y luego dice en el versículo número 9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Dios quiere mostrar su favor, su misericordia, su gracia. Dios quiere exaltarnos, Dios quiere usarnos. Pero ¿qué es lo que impide que Dios nos use? Nuestro orgullo. Así es. Así es. Nuestro orgullo. No, yo no. No. Conmigo no va a ser así. Si yo voy a servir a Dios, yo pongo las condiciones. ¿Quiénes somos nosotros para poner condiciones? Está bueno. Ay, valga. Y mire, ¿sabe qué es lo peor? Lo peor es que hay un montón de cristianos que dicen esto. Es que yo le pido a Dios, yo le ruego a Dios estar cerca de Él, pero Él no se acerca a mí. ¿Cómo se va a acercar si somos orgullosos? Ay, papá. ¿Cómo? No, eso es como un repelente para Dios. Ay. Dios dice, no, yo no puedo estar en comunión contigo. Tú eres una persona altiva, soberbia.
Tú te crees la mamá de los pollitos. Ay, ay, ay. Yo no te puedo Ay, usar. Yo no te puedo ay. bendecir. Porque simple y sencillamente estás lleno de orgullo. Ay, ay, Está bueno, está bueno. ¿Cuántos ejemplos en la Biblia encontramos de hombres, mujeres que fueron orgullosos y que tuvieron que ser humillados por Dios? La tragedia es que a pesar de que fueron humillados por Dios, ni aún así entendieron que andaban mal. Por eso dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios quiere acercarnos a nosotros. El problema no es Dios, otra vez lo repito, somos nosotros que nos estamos alejando y alejando y alejando. Entonces obviamente Dios también se aleja. ¿Qué tan humilde es usted? ¿Qué tan humilde eres tú? ¿Sabes cómo se mide la humildad? La humildad se mide, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, en la obediencia. Si tú eres una persona obediente, todo lo que el Señor dice lo haces inmediatamente, eres una persona humilde. La persona orgullosa no va a ser obediente. Ay, valga. No va a ser. No es. Toma, papá. ¿Y yo por qué voy a asistir a la iglesia? ¿Yo por qué tengo que leer la Biblia? ¿Y yo por qué tengo que salir a ganar almas? ¿Y yo por qué tengo que diezmar? ¿Y yo por qué tengo que perdonar? Ay, ay, ay. Yo tengo dignidad, yo tengo orgullo, yo merezco respeto. ¿Verdad que así pensamos? Así es como piensa el mundo. Y nosotros nos tragamos esas mentiras creyendo que así es como debemos de vivir. No, hermanos, este es nuestro libro de fe y práctica. Amén. Este libro. Amén. No lo que dice el mundo, no como razona la gente inconversa. Ellos así piensan. Por eso el mundo está como está, cada vez más corrupto, más perverso, más degenerado, más infeliz. Pero el cristiano, Ay, 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 valga. qué vergüenza que vaya detrás de la misma filosofía de este mundo. No, hermano, norme su vida con la palabra de Dios. Amén. Ananías fue un hombre humilde. Precisamente porque fue humilde, fue obediente. ¿Qué es lo que el Señor le dice? Mire otra vez ahí. Estamos en Hechos capítulo 9, versículo número 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Sigue diciendo, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y luego mire lo que dice el mismo capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de que no evadió esa responsabilidad Ananías? Cierto. Ve a la casa donde está ese hombre llamado Saulo. Él ora y él está esperando que vaya una persona que se llama Ananías y le hable. Y dice la Biblia que en el acto Ananías obedeció. ¿Por qué obedeció Ananías? Ya lo dije. Un hombre obediente es un hombre humilde. Un hombre rebelde es un hombre orgulloso. Ay, valga. Una persona orgullosa no va a obedecer lo que el Señor le dice. Ay, ay. Y hermanos, repito, si estamos aquí es porque queremos ser usados. Amén. Queremos que Dios de alguna manera utilice nuestra vida Amén. para su honra, para su gloria, para hacer su obra en este planeta. Pero ¿cómo vamos a hacer la obra de Dios si cuando Dios nos dice ve a tal lugar, haz esto, haz aquello, nosotros decimos no? ¿Para qué servimos? Para nada. Nosotros mismos nos estamos haciendo inútiles Ahí está en bueno. la obra de Dios. Wow. Inútiles. No es que Dios no pueda utilizarnos, Él quiere Amén. utilizarnos. Él quiere. Pero qué tragedia que nosotros no queremos ser usados por el Señor. Ese no fue el caso de Ananías. Ananías respondió, heme aquí, Señor, ¿qué quieres? Ve y
busca a ese hombre. Y Ananías sabía quién era ese hombre. Porque miren lo que Ananías le dice al Señor, versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías no era ajeno a quién era Saulo de Tarso, la fama que tenía, la mala fama, pésima fama. Imagínense, y Ananías le dice al Señor: Señor, yo sé que trae cartas para prender, para tomar preso a todos los cristianos que encuentre aquí en esta ciudad de Damasco y los lleve a Jerusalén y ahí sean no solamente encarcelados, azotados y a lo mejor hasta asesinados. Pero ¿qué le responde el Señor? Versículo número 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ve, te estoy dando una orden, ve. Pero verdad que cuando nosotros empezamos a discutir con el Señor, siempre tenemos la razón nosotros. No, Señor, es que me va a matar y yo quiero servirte. Mira, vale 1.000.000 de veces más que te mueras en la voluntad de Dios que fuera de la voluntad de Dios. Pero no entendemos eso. El Señor le dice: ya te dije, Ananías, ve, obedéceme. ¿Y qué dijo Ananías? Sí, Señor, está bien. ¿Tú quieres que vaya? Voy. Amén. He escuchado que ese hombre es terrible, pero tú ordenas, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso. Yo soy un humilde siervo. Yo voy a hacer tu voluntad, Señor. Hermanos, de eso se trata. No nada más la vida cristiana, el servicio a Dios. Así es. ¿Cómo podemos ser siervos útiles en las manos de Dios si cada orden que Dios nos da la discutimos? No podemos servir así al Señor. Miren allí en Lucas capítulo número 17. Lucas capítulo número 17. Aquí está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y miren lo que les dice. Versículo número 7. Lucas 17, 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. ¿Qué deberíamos de decir? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Primero, quiero que notemos, hermano, la palabra siervo aquí no es como nosotros la utilizamos hoy en día en nuestro vocabulario regular. Nosotros utilizamos la palabra siervo como sinónimo de sirviente, pero en realidad de lo que estamos hablando es de un empleado, ¿verdad? Una persona que viene, cumple con un trabajo y luego se va a su casa. Se le paga una X cantidad por el día que trabajó, en fin. Cuando la Biblia utiliza la palabra siervo, no está hablando de un empleado, está hablando de un esclavo. Así es. Un esclavo. Si cambiamos la palabra siervo por la palabra esclavo, no alteramos para nada el texto bíblico. ¿Quién de ustedes que tiene un esclavo manda a su esclavo a trabajar desde que sale el sol hasta que se mete el sol? Estuvo trabajando ahí todo el día. Llega a la casa cansado, fastidiado, sucio. No le dice: siéntate, descansa,
ahora yo te voy a atender. No, porque es esclavo. Y un esclavo, tenemos que recordar, hermanos, en los tiempos bíblicos se utilizaba la esclavitud. Era normal. Si una persona tenía dinero, podía ir al mercado de esclavos y comprar la cantidad de esclavos que quisiera. Y un esclavo era un objeto. No era visto como una persona, era como un objeto. Ahorita me haces falta, ven para acá. Ya no me haces falta, vete, no me molestes. La historia nos dice que cuando una persona que tenía esclavos se le enfermaban los esclavos, prefería matarlos antes que atenderlos. E iba y compraba nuevos esclavos. Eran objetos. No eran vistos como personas, eran objetos. Por eso, en ese contexto es que está hablando nuestro Señor. Entendemos. Claro, si yo tengo un esclavo, ¿cómo le voy a decir después de que trabajo todo el día? Siéntate. No, le dice, atiéndeme. Para eso estás. Para eso te compré. Prepárame la comida, limpia la casa, prepara la ropa, qué sé yo, todo lo que tengas que hacer aquí en la casa. Y ya después de que yo esté satisfecho, entonces ahora sí vete. Dice el Señor que cuando nosotros hubiéramos hecho todo lo que se nos ha ordenado, entonces sí pudiéramos decir, cumplí. Pero aún así, siervos inútiles somos. Así es. Y déjame hacerle una pregunta. ¿Usted ha cumplido con todo lo que el Señor le ha mandado? ¿Verdad que estamos lejísimos? Así es. Lejísimos. Ay, pastor, lo primero que dicen muchos cristianos, a ver, enséñeme uno que sí está cumpliendo. Mire, usted no le va a dar explicaciones a Dios en aquel día cuando Él le llame a rendir cuentas de su vida. Usted no va a decir, pues es que el hermano fulano de tal no lo hizo, la hermana fulana de tal no lo hizo, el hermano, eso no va a valer delante del Señor. Nada de eso. No va a valer. No hay justificación, no hay pretexto, no hay excusa que nos haga evadir esta responsabilidad. Somos siervos y nosotros le pertenecemos al Señor doblemente. Usted y yo somos esclavos de Él. Primero porque Él nos creó, nos dio la vida. Y segundo porque Él nos salvó. Él fue al mercado de esclavos y le pagó a Satanás el precio de nuestra redención. Le pertenecemos a Él. Entonces, ¿para qué estamos? Sino para servirle a Él. Pero ese es el problema que tienen muchos cristianos. No le entienden. Creen que estos cristianos del Nuevo Testamento que se nos narran en la Biblia eran superhombres, eran de otro planeta. No, eran seres humanos como nosotros, pero entendieron su posición. Entendieron su posición. Y ese es el problema que tenemos nosotros en el tiempo presente. No entendemos. Se nos olvida. Ay, pues es que yo sí quiero servir al Señor, pero que no me cueste. Yo sí quiero que Dios me use, pero que no me cueste, que no tenga yo que batallar. Usted no ha entendido qué es la obra de Dios. Usted no se ha dado cuenta quién es usted. ¿Quién es usted? Un miserable pecador, salvo por la gracia de Dios. Y ahora tiene el privilegio de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es un honor tan grande que deberíamos de estar contentísimos y agradecidos para siempre con el Señor de que se haya fijado en nosotros. Pero insisto, nuestra mente no armoniza con lo que la palabra de Dios enseña. Y por eso es que algunos cristianos que quieren servir al Señor se vuelven muy delicaditos. Pues es que a mí no me gusta que me hablen así. Pues a mí me gusta que siempre me reconozcan. Pues a mí me gusta que siempre me den las gracias. Pues a mí me gusta que todo me lo pidan por favor, porque si no, no funciona. ¿Sabe qué es lo que tienen que hacer? Mire lo que dice ahí mismo en Lucas capítulo 17, versículos 1 al 3.
Dijo Jesús a sus discípulos, le está hablando a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y luego la primera frase del versículo 3 dice, mirad por vosotros mismos. Dice la Biblia, si tú sirves de tropiezo a alguien, mejor amárrate una piedra de molino en el cuello y tírate al mar. Quítate la vida. ¿Para qué sirves? Eres un inútil. No sirves más que para servir de tropiezo. Y eso me ofende, eso me molesta, dice el Señor. Yo te propongo algo mejor que eso. ¿Por qué no te arrepientes esta tarde y le dices al Señor, perdóname? Yo no había entendido bien que efectivamente soy un siervo, un esclavo, y tengo que hacer lo que tú dices. Porque de otra manera voy a servir de tropiezo a un montón de personas. Y dice la Biblia, a uno de estos pequeñitos, si le sirves de tropiezo, mejor quítate la vida, mejor muérete. Y yo estoy de acuerdo con eso. Si vas a servir de tropiezo, ¿para qué queremos que vivas? Mejor amárrate la piedra de molino en el cuello y tírate al mar. Ya, no tienes que ir al mar, nada más súbete a un puente y tírate. Y ya con eso nos haces un gran favor. La Biblia dice que Ananías fue humilde, fue obediente. Hay muchas otras cosas más, no vamos a ver todas porque el tiempo se me ha terminado. Pero quiero que notes algo sumamente importante. Vuelve a Hechos capítulo 9, versículo número 17. Hechos capítulo 9, versículo número 17. Dice la Biblia, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, ¿qué palabra sigue? Piense un momentito. Ananías le acaba de decir al Señor, yo sé que ese hombre es un criminal. Yo sé que ese hombre trae cartas para tomar preso aquí a los cristianos. Yo he escuchado de él. No tiene buena fama. Y ahora llega y le dice, hermano Saulo, ¿qué pasó? ¿Saben qué pasó? Que si vamos a servir al Señor, tenemos que entender que no podemos servirle al Señor con un corazón amargado, lleno de rencor. No podemos servir al Señor recordando esas ofensas que nos han hecho, esos agravios, esos insultos, esas humillaciones. Porque si estamos para servir al Señor, vamos a sufrir eso. Vamos a pasar por eso. Eso va a ser el pan nuestro de cada día. Por eso Pablo decía, no importa que amándolos más sea amado menos. A mí no me interesa, yo lo hago por el Señor. Si no cuidamos nuestro corazón, hermanos, qué fácil es ofendernos. Qué fácil es amargarnos y hacernos inútiles en la obra de Dios. Qué fácil. Ganamos a una persona, la ayudamos, sacrificamos por ella, le servimos, la ayudamos, le damos, y luego un día se enoja contra nosotros y se va hablando. Y yo sé, la tendencia natural humana es, me las va a pagar ese sinvergüenza, no me lo encuentro. Esa es la tendencia. Pero ¿qué dice la Biblia? No, el Señor Jesucristo dijo que deberíamos de ser como Él. ¿Y qué dijo Él cuando estaba en la cruz de Calvario? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No entienden. Y si nosotros no entendemos eso, ¿cómo Dios nos va a utilizar?
Él nos conoce perfectamente bien. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe lo que hay en nuestra mente. Eso es lo que inutiliza a muchos cristianos que Dios quiere usar, que empiecen a amargarse en su corazón. Y usted los escucha siempre quejándose, siempre renegando, siempre murmurando, siempre hablando mal. Es que nadie lo reconoce a uno, es que nadie le agradece a uno, es que yo me sacrifiqué por él, es que yo hice por él y nadie. Dele gracias a Dios de que pudo servir. Y si aquella persona fue ingrata, olvídese de ella. Usted siga adelante. Que eso no le detenga. Eso fue lo que hizo Ananías. Eso fue lo que hizo Ananías. Por eso llegó y le dijo, hermano Saulo, el Señor me dijo que viniera y que te atendiera. Y yo lo estoy haciendo en obediencia. ¿Queremos que Dios nos use o no queremos que Dios nos use? Esa es la pregunta que tenemos que contestar. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro,